Bueno, buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar con la presentación de la unidad problema número 8. En esta presentación, Juana, que tiene 35 años, mira el reloj mientras cubre al bebé que dejará en la guardería. Esto ocurre antes de que vaya a trabajar. Al subir al colectivo que la transporta, roza fuertemente con el codo el costado del asiento, lo que le produce una sensación en todo el brazo de electricidad. Y piensa que hace tanto que no va al médico que no le vendría mal un control. En esta unidad problema, uno de los elementos que vamos a analizar es esta cuestión de que roza fuertemente con el codo el costado del asiento del colectivo. Esto le da una sensación en todo el brazo de electricidad y también piensa que podría realizarse un control médico. Vamos a ver que estos temas están incluidos en esta unidad problema y son contenidos que tenemos que desarrollar. Entonces, comenzando con esta unidad problema. Uno de los temas que hemos visto es la relación médico-paciente. Es importante empezar a introducirnos en este tema y entender que este es un vínculo que se forma entre el profesional de la salud y el paciente o la persona que acude a verlo. Es un vínculo sumamente importante, dado que el paciente deposita en el profesional de la salud toda su confianza y desde mi punto de vista, uno de los elementos que uno más cuida, que es la salud. Es importante, como vemos en esta imagen, en estas imágenes, que el vínculo que se forma sea un vínculo, digamos, fuerte, un vínculo de confianza, un vínculo que le permita al paciente poder confiar en el profesional, poder contarle lo que le pasa. Porque todo esto no solo va a ayudar a que el paciente se sienta bien y cómodo y pueda abrirse y hablar, sino que también le va a servir al médico para poder armar la historia clínica del paciente, poder indagar en lo que le está pasando y eventualmente ayudarlo a resolver la problemática por la que él lo visita. Así que es importante ya ir conociendo un poquito sobre este tema. Dijimos que Juana lo que hace es rozar con el codo el asiento del colectivo y esto le da electricidad. Por eso tenemos que definir el codo, lo podemos definir como una articulación que pertenece al miembro superior. El miembro superior, como vemos acá en esta imagen, que lo tenemos delimitado y marcado, es una estructura anatómica que permite realizar prensión y permite movilidad. Este miembro superior puede ser dividido en segmentos o áreas. Podemos hablar de una zona denominada cintura escapular, que es la zona más proximal al tronco y la que sirve de enlace entre el tronco y el miembro superior. Esta cintura escapular está formada por dos estructuras óseas llamadas clavícula y escápula. Después, la segunda zona que delimitamos es el brazo, formado por la estructura ósea húmero. Seguimos con el antebrazo, formada por el radio, que está hacia el exterior, y el cúbito. Y finalmente tenemos a la mano, que es la porción que está formada por los huesos carpeanos, porque también decimos que esta zona se llama carpo, por los metacarpeanos, o podemos llamarlo metacarpo, y por las falanges. A su vez, vamos a ver que en este miembro superior existen diferentes articulaciones que permiten unir estas estructuras óseas y permiten la movilidad que mencionamos acá y la realización de la prensión. Una articulación muy importante en esta unidad problema es la articulación del codo. Vemos en esta articulación distintos segmentos óseos que están unidos y que están en contacto. Vamos a ver que en esta articulación del codo, a su vez, distintas piezas óseas están unidas entre sí. Podemos hablar de la articulación que existe entre el húmero y el radio. En este caso hablamos de la articulación húmero-radial, es una articulación de tipo condilia. Después también hablamos de la articulación que se lleva a cabo entre el húmero y el cúbito, ¿sí? La denominamos húmero cubital, que es una articulación del tipo troclear. Y finalmente, la articulación que ocurre entre el radio y el cúbito, que es
la articulación radiocubital y es del tipo trocoide. Todas estas articulaciones son diartrosis. Entonces vemos que estas tres piezas óseas articulan entre sí, formando esta gran articulación que llamamos codo. A su vez, esta electricidad que siente Juana es debido a lo que decimos, lo que se llama la excitación del nervio cubital. ¿Sí? Lo que pasa es que este nervio es estimulado de alguna manera y por eso ella siente esta sensación de electricidad. Y este nervio cubital pertenece a lo que llamamos plexo braquial, que es una estructura, como lo vamos a ver acá, una estructura del sistema nervioso que aporta inervación al miembro superior. Este sería el plexo braquial. Ahora, nosotros, si prestamos atención en esta imagen que está muy clara, el recorrido del nervio cubital, vamos a ver cuál es su recorrido, acá también en esta estructura ósea, y de alguna manera entender qué es lo que pasa, ¿sí? Cómo es el recorrido del nervio, qué es lo que sucede. Este nervio cubital le aporta inervación motora y sensitiva al miembro superior. A su vez, esta sensación de electricidad es transmitida gracias a vías de conducción nerviosa, que podemos definirlas como la sucesión de dos o más neuronas que transportan información y obviamente de tipo nervioso. Estas vías pueden clasificarse en vías aferentes o en vías eferentes. Que una vía es aferente quiere decir que la información ingresa desde el exterior del organismo, desde la periferia, ¿sí? A través de alguna estructura nerviosa que percibe este estímulo, y la información llega hasta centros corticales superiores. En cambio, si una vía es eferente, quiere decir que la información nace en la corteza y es transmitida hacia la periferia. Coincide con esta clasificación de aferente y eferente una vía ascendente, porque el recorrido es el que vemos acá desde la periferia hacia los centros corticales, esta información asciende, y descendente desde la corteza hacia la periferia. A su vez, las vías aferentes y ascendentes se pueden clasificar en vías sensitivas y en vías sensoriales. Y las vías eferentes siempre van a ser motoras. Ahí hablamos de movimientos, de acciones. Acá tenemos un gráfico que nos detalla un poquitito más lo que pasa en cada vía de conducción y vemos que en las vías aferentes sensitivas tenemos la vía del tacto, del dolor, que esta es la que específicamente en el caso de Juana se está activando porque esa sensación de electricidad, de molestia, se transmite a través de esta vía. La vía de la temperatura, de la propiocepción. Y en cuanto a la vía sensorial, hablamos de gusto, hablamos de olfato, hablamos de audición y hablamos de visión. Y dijimos que la vía eferente es la vía motora que, como vemos en este caso, en este ejemplo, nos permite realizar distintos tipos de movimientos. Entonces, es importante en esta unidad problema tener en cuenta cuestiones sociales, ¿sí? Como la relación entre el médico y el paciente, analizar bien, definir qué es el miembro superior, qué es el codo, ¿sí? ¿Por qué ocurre esta electricidad que Juana percibe? ¿Cómo es transmitida? ¿A través de qué estructuras del sistema nervioso es transmitida? Y en modo de cierre, es totalmente normal, ¿sí? Y fisiológico esta electricidad que siente Juana, no es para que se preocupe, es algo que nos ocurre a todos, no demuestra patología ni nada. Pero es interesante que si ella considera realizar un control médico, lo haga, ya que sabemos que los controles médicos regulares nos ayudan a mantenernos dentro del polo de la salud. Y seguramente un chequeo y un control regular le brindará tranquilidad tanto a ella como a su familia y le ayudará a mantenerse saludable. Muchas gracias.